Y bueno, empezamos con Romanos 1, 17 al 32. Justo ayer el pastor compartió, así que... ¿Cómo el título? Ira versus gracia. Ayer el pastor compartió justo ese versículo de la palabra que dio ayer. No es lo mismo la ira y la gracia que ira versus gracia. Claro. Sí. Dice, bueno, título como cambió. Dice que acabo de hablar con él recién antes. Bueno, el punto es, vamos a ver la ira y vamos a ver la gracia. En las dos partes, lo que sería cada una, ¿no? Ese es el punto. Bueno, a lo que vamos, bueno, en Romanos 1, del 17 al 32, que les estaba diciendo que el pastor ayer estuvo compartiendo justo este versículo, que es con el que vamos a empezar hoy la enseñanza. Lo voy a leer de nuevo, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahora dice, no, razón por la cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo está dando un pantallazo, ¿no? Explicando. Por eso empecé con el versículo 17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más como está escrito, más el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces está mostrando que el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros vivimos por la fe. ¿Por la fe en quién? En Dios, ¿no? Pero dice que hay una ira que también se revela, ¿no? Por eso el título era ira versus gracia. Vemos por un lado que está la fe, la cual nos revela una justicia divina de Dios, que más adelante vamos a entender porque es la gracia, pero también vemos que está la ira de Dios que se revela también desde el cielo, ¿contra qué? Contra la injusticia, contra lo opuesto a lo que es lo justo delante de Dios. Dice que más el justo por la fe vivirá. Todos sabemos,
Más adelante hay otro pasaje que dice, por cuando todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios, o sea que delante de Dios no hay justo. Hay otro pasaje que dice, porque no hay justo ni aun uno, ¿no? Sabemos que no existe justo, pero Dios nos revela que hay una forma de tener justicia delante de Dios. Hay una manera en que Dios te considera justo, no porque vos seas justo, sino que eso te va a llevar a una justicia. Es decir, la fe, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, esa fe es la que a nosotros nos hace justo delante de Dios y nos hace caminar a nosotros en justicia. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros vamos camino a la perfección. ¿Por qué? Porque vamos en un camino de fe, pero ese camino de fe tiene que llevarnos a la justicia de Dios. Eso nos tiene que ir acercando hacia Dios. Por eso dice, no habla de la parte de la injusticia, de la impiedad y de la ira de Dios. Dice que la ira de Dios también se revela desde ¿qué? Desde que los hombres se les fue manifiesto que todas las cosas que están creadas existen por medio de un creador. Es decir, que ya el hecho del ser humano haber nacido ya le debe a Dios reverencia y le debe a Dios una honra que no se la da. Por eso la palabra dice, habiendo conocido a Dios. ¿Por qué dice conocido a Dios? Dice porque por medio de las cosas hechas les es manifiesto que hay un Dios. Pero el hombre decide no creer en Él, negarlo, ¿y qué hace? Dice que lo rebaja a Dios. ¿A qué nivel? A hacerlo a imagen de un cuadrúpedo, reptil. El otro día estábamos viendo un documental, que a mí me encanta ver los documentales de investigación, más de todo ese tipo de cosas, ¿no? De las cosas pasadas. Y veíamos cómo adoraban, ¿no? Sabemos que, bueno, en Egipto, los que estaban antes, adoraban a reptiles, adoraban a gatos, adoraban cualquier cosa, ¿no? Pero también veíamos que había una adoración a las cosas como la estrella, como el sol, ¿no? Adoraban a las cosas creadas, que si bien sabemos que son admirables, por así decirlo, ¿no? Porque quizás en el tiempo antiguo, no como hoy que nosotros vivimos en un tiempo donde está la ciencia y ahora la ciencia te dice cómo supuestamente funciona, pero antes las personas se levantaban y miraban el sol, lo cual, como decía el pastor, no lo pueden ni mirar porque es tan fuerte, entonces resultaba ser algo glorioso. La gente decía, oh, mirá esto, ¿no? Y cómo se mueve el sol. Hola, ¿cómo se mueve el sol de un lado a lo otro? Entonces, ¿qué hacían? En vez de decir, oh, hay un Dios que creó esto tan maravilloso, adoremos al sol, decían, ¿no? ¿Por qué? No, y ahí está el hecho de que el hombre quería vivir de forma injusta, ¿no? Y Dios es algo que, si bien dice, ¿no? La palabra de Dios, eso está más adelante también, que nosotros no sabemos quizás la ley de Dios, si no tenemos la Biblia, hoy la tenemos, pero dice que para el hombre la ley está en su conciencia. Entonces, la conciencia te muestra que hay un Dios justo. Pero como nosotros tenemos esta carne, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? No queremos hacer esas justicias. Entonces, ¿qué hacemos? Nos engañamos, ¿no? Hablando como en este contexto del ser humano en general, nos engañamos adorando a cualquier otra cosa que me pueda acercar a lo que yo quiero tener, a la injusticia que yo quiero hacer, a lo que yo quiero conseguir, a mi egoísmo, bueno, y un montón de cosas. Vemos que dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? Se cambia la verdad por la mentira. Ahí vemos que hay dos oposiciones. Pero bueno, dice que esto hace que la ira de Dios sea revelada. O sea, que hay una ira de Dios que existe. Vamos a ver ira, el significado de ira. La ira significa una respuesta emocional en el conocimiento del mal y la injusticia. Es un sentimiento de indignación y rechazo hacia el mal. Eso es la ira de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios tiene ira y un día va a derramar su ira, es que Él tiene un conocimiento del mal y de lo injusto y en su emoción
emoción, él tiene un sentimiento de indignación y de rechazo. Por eso sabemos que dice la palabra de Dios que Dios rechaza el pecado, que Dios aborrece el pecado y Él es un Dios justo. Es decir, Él tiene ira por causa del pecado. ¿Bien? Entonces, vemos que la parte de la ira de Dios está, no es que Dios no lo sintió más, o no es que Dios no le importa el pecado de la humanidad, y no es que Dios mira por alto todas las injusticias, ¿no? Sino que Dios tuvo que hacer algo para poder justificarnos a nosotros cuando envió a Jesús. Bien. Entonces vemos que la ira es una respuesta emocional en el conocimiento del mal y la injusticia. Sentimiento de indignación y rechazo hacia el mal. Vamos a hablar también hoy sobre juicio. Vamos a hablar también un poco sobre disciplina. Y vamos a hablar de la gracia. Podemos ver entonces, esto es la ira, y vemos cuáles son los motivos de la ira de Dios. Bueno, uno de los motivos de la ira de Dios es la impiedad. ¿Qué significa la impiedad? Cuando alguien dice impío, ¿no? Este es un impío, la palabra habla del impío. El impío y el pecador, vemos que no es el mismo, no son lo mismo. El impío dice que es la persona que tiene falta de piedad, tiene falta de compasión y por lo tanto tiene falta de fe. Entonces vemos que es una persona que no es solamente un pecador, sino que es alguien que tiene esta carencia, ¿no? No tiene piedad, y piedad viene de fe, porque está ligado, la piedad está ligada a la fe. La compasión, en este caso, de lo que significa piedad, está ligada al sentir de Dios hacia la persona, o el prójimo, o el que tenemos cercano, ¿verdad? Por eso también tiene que ver con falta de fe. Entonces, uno de los motivos de la ira de Dios es esta, la impiedad. Que leíamos en la palabra que dice también la injusticia de aquellos que detienen el conocimiento de la verdad. Es decir, algo que a Dios le genera ira son las personas que detienen el conocimiento de la verdad. Y una de las formas en que las personas detienen el conocimiento de la verdad es cambiando la verdad por la mentira, ¿no? Suplantando una verdad fuerte, quizás dura o como sea, ¿no? Pura en su esencia, cambiándola por una mentira más sutil, quizás más suave, más lisonjera, más agradable, ¿no? Entonces, esas son una de las cosas que a Dios le genera esta ira, la injusticia de aquellos que detienen el conocimiento de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad en todas las cosas. Sabemos que dice la palabra que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Pero no es que solamente Él, porque decimos creo en Jesús, es la verdad, sino que Él revela la verdad en todas las cosas. Entonces cuando viene Cristo, ¿no? Con su verdad es confrontativa. ¿Por qué? Porque el mundo está en engaño. La palabra de Dios dice que el mundo, ya lo vimos en la enseñanza anterior de Satanás y su demonio, dice que el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y al estar bajo el dominio de Satanás está en engaño. O sea que todas las cosas están sumidas en un engaño en el cual nosotros somos parte. ¿Por qué? Por haber nacido en este mundo de mentiras, ¿verdad? Pero a nosotros no nos justifica el hecho de que nazcamos dentro de un mundo de mentiras, sino que la palabra de Dios dice que a nosotros nos justifica el hecho de que nosotros creamos y temamos a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que teme a Dios siempre va a buscar la verdad. Quizás está en una mentira, pero va a tener ese sentimiento de querer lo de Dios, ¿no? Como que dentro de uno ese deseo por la verdad, ese deseo por la justicia, pero mirando a Dios.
No ese falso que se vende en el mundo, ¿no? Que justicia, que verdad. Vemos que hace poco decía de la memoria, de la justicia, de la verdad. Eso no es la verdad, ¿no? Dios dice, aquel que se humilla y lo mira a Él y teme, ese es el que es justificado. ¿En qué sentido? Por su fe. Entonces Dios siempre obró de esta forma, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, Abraham fue justificado por la fe. Abraham fue antes de la ley, antes de que viniera la ley, que la ley nos manifiesta, lo vimos en la clase pasada, nos manifiesta lo que es recto, nos da una instrucción, nos guía hacia dónde nosotros tenemos que ir y nos muestra lo que en nosotros está mal, ¿no? Pero no nos justifica a nosotros la ley que nosotros hagamos, por decir yo me agarro de la ley. A nadie lo justifica. ¿Por qué? Porque en realidad lo que viene verdaderamente sincero es cuando nosotros lo hacemos lo justo pero con temor a Dios, cuando lo hacemos con fe. Por eso siempre fue la fe lo que justifica a cualquier persona en este mundo, realmente una fe en Dios. Una persona que no tiene conocimiento del Evangelio, realmente si cree en el Señor, Dios se le va a presentar, ¿no? Vemos que hay una palabra que dice que había una persona que era temerosa de Dios, ¿no? Quizás no era del pueblo de Israel, pero Dios se le reveló. ¿Por qué? Porque esa persona realmente temía a Dios, era piadosa, en el sentido de sabía que había un Dios, ¿no? Y trataba de hacerlo mejor. Por eso también en Romanos dice que más adelante lo pueden leer ustedes, porque eso no lo vamos a ver a fondo, dice que aquellos que cumplen la ley son ley para sí mismos, ¿no? Que a vos no te justifica el hecho de que vos tengas la ley, sino de que vos la vivas, pero que vos la vivís ¿de qué forma? ¿No? ¿De qué manera? ¿Con qué corazón? ¿Lo hacemos temiendo a Dios o lo hacemos porque queremos mostrarnos que hacemos lo que está bien, ¿no? Y por eso dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nosotros, por más que querramos, no podemos burlar a Dios. Nadie lo puede burlar, aunque parezca. Porque a veces parece que el mundo piensa que lo está burlando, pero en realidad no. Nadie lo burla a Dios. Cada uno cosecha lo que siembra, ¿no? Pero vemos que hay una misericordia de Dios, ¿no? Que hay un amor de Dios, el cual también se revela, ¿no? Vemos que están las dos cosas. Se revela la ira de Dios por causa de la injusticia, lo cual Dios no puede pasar por alto, pero también se revela el amor y la misericordia de Dios. Vamos a ver también que en Salmos 7, del 11 al 17, nos habla de qué piensa Dios sobre él. ¿Qué está pensando Dios cuando ve la maldad? Cuando uno hace lo que quiere. Sí, ¿qué piensa Él, no? Realmente. Salmo 7, del 11 al 17, si alguno lo tiene, lo puede leer. Del 11 al 17. Dios es juez y justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado seatas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Ahí está, muy bien. Bueno, vemos que dice que Dios está airado por causa de la rebeldía, ¿no? Con el impío todos los días. No es que un día, todos los días Dios está airado, ¿por qué? Por causa de esta maldad
que a Dios le genera este sentimiento. Imagínate que todo el tiempo estén haciendo mal a otra persona y en irreverencia contra Él constantemente. Bueno, ese es el sentimiento que Dios tiene, ¿no? Vamos a ver esta parte de Dios, una de las partes de Él, de cómo es, ¿no? Cómo siente, qué le pasa. Y vemos en Deuteronomio 9:6, cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: por tanto sabes que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Bien. Y creo que sigue en este. Ahí es cuando Moisés le dice, diciendo, y aquí déjame, que Dios le dice que lo deje, que lo destruya al pueblo, ¿no? Y borre su nombre debajo del cielo, y que le iba a dar una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba observando y estaba cansado de que el pueblo todo el tiempo se corrompa y siempre vuelva atrás, siempre retroceda. Entonces vemos que Dios tiene este sentimiento, ¿no?, sobre los que retroceden. Vemos que en el Nuevo Testamento también dice: el que retrocediere no agradará a mi alma. No agrada a Dios, no importa que esté Jesús. Aunque está Jesús hoy, Dios sigue sintiendo lo mismo. ¿Ve? Vemos que a Dios no le agrada, a Él le causa molestia, le causa dolor, y lo vamos a ver también en otro pasaje, ¿no? Cuando Dios destruye la tierra por agua, ¿no? Cuando le dice a Noé, ¿por qué Dios vio gracia en los ojos de Noé? Porque Noé era temeroso de Dios. No es que él era muy bueno, porque no podemos ser justos por nuestras obras, por causa de nuestra carne. Hoy tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda aún más, pero Dios veía justo a aquel que temía a Dios y decía: Dios me está mirando, ¿no? Y pensaba antes y quizás sacrificaba algo para el Dios de los cielos, y Dios miraba, decía: este sabe que yo existo y teme mi nombre. Entonces Dios vio a Noé, el único en toda la generación que había, perversa, dice la palabra, ¿no? Perversa, que tenía un sentimiento de continuo al mal, todo el tiempo. Entonces dice que a Dios le dolió en su corazón, pero a causa de ese dolor que dijo: voy a destruirlo. Esa es la ira de Dios, genera ese deseo de acabar con el pecado, de acabar con la maldad. Dios no quiere la maldad, Dios no quiere el pecado, Dios aborrece. Por eso en Proverbios también dice: Dios aborrece, ¿no?, aquellos que hablan mal del prójimo, el que, ¿no?, la lengua detractora, los que dividen, los que causan división. No, Dios aborrece, Dios sigue teniendo el mismo sentir sobre el pecado. Dios no cambió su sentimiento. ¿Por qué? Porque es maldad, y la maldad daña, la maldad lastima. La maldad hace que estemos viviendo como estamos viviendo hoy, ¿no? La injusticia. La injusticia. Pero bueno, vemos que en este pasaje tuvo el Señor en ese momento, Dios se cansó y destruyó la tierra, pero le dio la oportunidad a Noé, que temía su nombre, para que empiece de nuevo. Bien, también ahí mismo en Deuteronomio dice, les habla a Moisés, ¿no?, que le dice, espérame que lo quiero encontrar, 9 más adelante. Me habló, bueno, en el 13 dice: me habló Jehová diciendo: he observado ese pueblo, y de aquí que es duro de servir, déjame que los destruya, borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios, y habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino
que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego. Y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Mayá y en Quibó provocaste a ir a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades, diciendo subid y poseed la tierra que yo les he dado, también fuisteis rebeldes a vuestro mandamiento de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo los conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su impiedad, ni su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Vemos ahí que Moisés intercede por el pueblo, ¿no? Y vemos que acá la ira de Dios se detiene por causa de una intercesión. En ese momento fue Moisés, levantado por Dios, el cual se pone en el medio y le dice, no, Señor, ten misericordia, no lo hagas, ¿no? Y le dice, deja, bueno, y habla, ¿no? Y vemos que Dios, a causa de la intercesión de Moisés, detiene su ira y no los destruye. Vemos que, así como lo hizo Moisés en ese tiempo, Jesús, más adelante, es el que viene a interceder por nosotros de la misma manera que lo hizo Moisés en ese momento. Entonces vamos entendiendo, ¿no? Cómo la ira de Dios está, pero hay una persona que intercede y se pone en el medio de la ira y nosotros. ¿Para qué? Para que esa ira no sea derramada sobre nosotros, no sea derramada sobre la tierra y sobre los que causan el mal, porque lo justo es que Dios pague a cada uno conforme lo que hace. Bien, eso es lo justo. Pero Dios obra con otra justicia que es mayor que la justicia de pagar a cada uno lo que tiene que hacer, que es a través de la fe y la misericordia, a través de la fe en Dios. Por eso vemos que Dios resguarda por la fe muchas veces, ¿no? Por la fe vemos, el otro día hablamos con Guido, ¿no? Sobre David, ¿no? David, si bien fue un hombre de mucha fe, ¿no? Y se humillaba, pero qué cantidad de cosas que hizo. Pero sin embargo Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Por causa de su fe, porque él tenía fe en Dios verdaderamente, temía a Dios, ¿no? Pero vemos que muchas cosas que hizo que estuvieron mal, y bueno, tuvo muchas consecuencias y tuvo castigo de parte de Dios por causa de las cosas que él había hecho con conocimiento de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. ¿Por qué hablo de esto? Porque lo vamos a ver ahora también, de qué forma es que Dios obra hoy, teniendo a Cristo nosotros como intercesor entre nosotros y Dios. Si es que Dios cambió, como muchos dicen, ¿no? Que Dios cambió. Sabemos que hay un pacto, ¿no? Que Dios hizo con la humanidad. En el tiempo de Noé, el pacto que Dios hizo, le dijo, bueno, este va a ser el pacto, el arco iris, ¿no? Y no voy a destruir más la tierra con el agua. Pero un día la tierra va a ser destruida por fuego, y lo dice la palabra. Va a haber una destrucción más adelante, pero hay un tiempo, ¿no? En el cual sería el tiempo de la gracia, en el cual se revela la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es, lo vamos a ver, gracia, significado de gracia. Benevolencia, favor,
o beneficio que se obtiene sin ningún merecimiento. Entonces, gracia es benevolencia, favor o beneficio que se obtiene sin ningún merecimiento. Otra de las cosas que quería decir también, así como Moisés intercedió por su pueblo, así como Jesús intercede por nosotros, este es el tiempo de la iglesia. Y así es como nosotros debemos interceder por aquellos que, como estaba el pueblo de Israel en esa dureza de cerviz, que Dios no derrame su ira y siga teniendo misericordia. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para que puedan llegar al arrepentimiento, que Dios les extienda el plazo de gracia. Nosotros como iglesia tenemos una labor muy importante, que es la de interceder. La intercesión es para que Dios obre, que Dios tenga misericordia, que Dios se apiade de aquellos que, aún teniendo conocimiento, hacen lo que está mal en rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no intercedemos, esas personas, Jesús intercede cuando nosotros estamos alineados a Él. Nosotros, dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Si vos pecaste, vos estás en el camino del Señor, estás caminando por fe, pecaste, Jesús intercede por vos. Vos te humillás y Dios te perdona. Pero la persona que conoce de Dios, pero no está en el camino de Dios y está haciendo el mal con conocimiento, si nosotros no intercedemos, Jesús no está intercediendo por esa persona. Jesús intercede cuando la iglesia intercede. ¿Se entiende? Nosotros como iglesia tenemos una labor muy importante, la de intercesión. Por eso es tan importante la intercesión. La intercesión para que la misericordia de Dios se revele, para que la gracia de Dios se manifieste. La gracia de Dios es favor, benevolencia, bien inmerecido. Y una de las cosas cuando nosotros adoramos a Dios o estamos en el culto y queremos que una persona reciba sanidad, esa persona no se lo merece. Realmente nosotros no nos merecíamos que Dios nos perdonara. Pero Dios obra de esa forma cuando la iglesia está en intercesión. Cuando nosotros estamos en intercesión, la gracia de Dios se manifiesta y se revela a la iglesia. Y de la iglesia sale gracia para la gente que viene. Por eso van a ver que quizás cuando se hace evangelismo o se hacen campañas, ¿qué se hace? Se intercede. ¿Por qué se intercede? Porque es necesario la intercesión para que Dios pueda manifestar su gracia. ¿A través de quiénes? De nosotros. O sea, nosotros somos el canal para que Dios pueda manifestar su gracia. Si nosotros no intercedemos, Dios no puede manifestar su gracia, la gente no puede llegar a Dios y muchos se pierden. Eso es lo que estamos viviendo hoy también como iglesia. Vemos que el poder de Dios no se ve, ¿por qué? No porque Dios no esté. ¿Sabemos que Dios sigue siendo el mismo? Sí, lo sabemos. Pero ¿qué es lo que está pasando? La iglesia no intercede. No intercede. Tenemos que ser como Moisés. Tenemos que interceder. ¿Para qué? Para que la gracia se manifieste y no la ira. ¿Por qué? Porque las personas que están en pecado, la ira dice que la ira ya está sobre el pecador. No es que la ira un día se va a derramar sobre toda la tierra. Sí, porque va a haber las copas de ira y se va a derramar la ira, lo vamos a ver más adelante, sobre toda la tierra, pero en realidad la ira ya está hoy sobre aquel que no está en Cristo. Entonces, con ese conocimiento, nosotros como iglesia deberíamos estar intercediendo por esas vidas, porque si mañana matan a uno acá, esa persona probablemente se lo merecía, porque estaba en pecado. Quizás no la muerte que recibió, pero dice que la paga del pecado es muerte. ¿Se entiende? En cambio, cuando nosotros intercedemos por el barrio y por la persona que va a pasar por la esquina, esa persona está guardada por Dios para que le pueda llegar esa gracia. No se lo merece, pero Dios extienda su mano de misericordia y nosotros podamos llegar, ¿para qué? Para predicar el evangelio, para manifestarle la gracia de Dios, para que a través de los dones, que eso lo vamos a ver también más adelante para los que permanezcan, para la gracia de Dios, los dones del
Espíritu Santo son para eso, no es que yo para qué quiero los dones, no, los dones son una gracia dada, pero para mí no es, yo no tengo el don para mí, lo tengo para darlo a vos, lo tengo para dártelo a vos. ¿Por qué? No te lo mereces, así como yo tampoco me lo merezco, pero Dios me utiliza. ¿Para qué? Si Dios quiere hablar algo, puede utilizar mi vida. Si Dios quiere sanar a alguien, Dios puede utilizar mi vida. Si Dios quiere hacer algo, Dios puede utilizar nuestra vida, por gracia. Entonces vemos que Dios no es que haya cambiado, Dios sigue siendo amor, pero también es fuego consumidor. Al mismo tiempo su ira sigue estando patente, porque Él sigue siendo justo y Él sigue aborreciendo la maldad. Vemos que en Malaquías 2, 16 y 17, si alguno lo puede leer, solo hay ¿no te dije? 16 y 17. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de inequidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace maldad agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿a dónde está el Dios de justicia? Amén. Bueno, en ese pasaje Dios está diciendo justamente el cansancio que Él tiene por causa de la maldad y de que digamos o pensemos que Dios se complace en la maldad o que Él es indiferente, ¿no? Como no pasa nada. Bueno, así estaba el pueblo de Israel, era como, no pasa nada, si hacen mal no pasa nada, no digamos nada. Y en realidad no, a Dios no se agrada de la maldad y no se complace con la maldad, ni se complace con que su pueblo habite de esa forma, porque nosotros tenemos que ser un pueblo diferente. No tenemos que ser conocidos por la maldad, sino al contrario, tenemos que ser conocidos por el temor que tenemos a Dios, por la fe y por querer hacer la justicia que Dios hace, ¿no? Lo justo delante de Dios, que es hacer misericordia, dice, ¿no? Y hablar verdad. A mí pasa que quise hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Dice, hacer misericordia, hablar verdad entre nosotros, que no haya mentira, ni haya fingimiento, ni haya falsedad, ¿no? Muy importante, sinceridad. Dios no quiere engaño que ocultemos como hace el mundo, que se guarda y se guarda y se guarda las cosas y se sonríen, y en realidad entre iglesia nosotros no tiene que haber eso. Tenemos que habitar como hermanos en verdad, en justicia, en perdón, en misericordia, pero tiene que haber esa libertad real. Esa es la libertad que trae el Señor, ¿no? Cuando andamos en la verdad y andamos en fe, porque es la fe, por eso dice, por la fe el justo vivirá. Es la fe en Dios lo que a nosotros nos hace caminar de esta manera. Si nosotros no tenemos la fe verdadera en Dios, no podemos hacerlo. Por eso es el pecado mayor de la humanidad, es la incredulidad contra Dios. Por eso dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Porque no le crees. No hay forma. El que no quiere creer en Dios, no cree en Dios, ya no puede recibir perdón. Porque esa persona cerró su corazón contra la verdad, ¿no? Entonces, bueno, vemos también en Isaías 13, del 5 al 13. Y esto es una de las profecías que quería compartir así rapidito, que habla de la ira de Dios cuando sea derramada sobre la tierra, ¿no? Dice: vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso.
Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Ese es uno de los que hablaba hoy, la ira que va a ser derramada en la tierra. Bueno, ahora otra de las cosas, nosotros los cristianos, ¿no? ¿Cómo Dios nos ve? ¿Qué rol cumplimos? ¿Somos también, está la ira de Dios para nosotros, no está? Bueno, una de las cosas importantes es entender por qué Cristo vino, ¿no? Jesús vino, dice, para llevar el pecado de la humanidad, ¿no? Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice la palabra de Dios que la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. ¿Para qué? Para que haya una justicia. Es decir, para que todo aquel que creyó por fe, por eso dice que Jesús cuando resucitó, dice que fue abajo, le sacó la llave del Hades y se llevó a todos los que creían en Dios, los que tenían fe en Dios, los que temían a Dios, aquellos de renombre que nos nombra la palabra, ¿no? A esos son los que el Señor, cuando vino a cumplir el tiempo de la justicia, porque lo que Cristo vino a hacer, vino a darnos redención, ¿no? A darnos una oportunidad nueva a nosotros de poder, es como borrar todo lo malo que haya en nosotros y empezar de nuevo sin culpa, pero tenía que haber una justicia. Dios no podía dejar pasar por alto el pecado. En realidad Dios no deja el pecado pasar por alto, ni lo dejó pasar por alto. Lo que hizo fue derramó la ira de Él. Por eso Jesús pagó con su cuerpo el sufrimiento más grande que pudo haber pasado cualquier ser humano en la tierra. ¿Por qué? Porque era necesario que Él pagase por todos los pecadores. Tanto los que fueron antes de Él, como los que después de Él, ¿no? Después de la muerte, por eso antes de Cristo, después de Cristo. La historia se dividió en dos. Bueno, la historia se dividió en dos por causa de que Cristo tiene un rol tan importante para la humanidad. Por eso Jesús tiene un rol tan importante para nosotros. Por eso sin Jesús nosotros no somos nada. Por eso ninguna persona puede ser justificada si no es por Jesús. No podemos ser justificados si no es por medio de Él, por medio de la fe en Él. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio de sangre, pagando la condena que nos tocaba a nosotros y recibiendo en Él el justo juicio de Dios. Entonces, en Jesús fue derramada la ira, por lo cual nosotros ahora, cuando llegamos al Evangelio, por medio de la fe, cuando nos es predicado el Evangelio, que nos dice, vos, ¿no? Sos pecador delante de Dios, por esto, por lo otro, estabas alejado de Dios, vivías de esta manera o la otra, pero si vos crees en el Señor, serás salvo. ¿Crees? Sí, creo. Si confesás con tu boca, y parece tan simple, ¿verdad? Que te diga, ay, tan simple, pero en realidad tiene todo un peso lo que estás haciendo. Dice que si nosotros confesamos con la boca que Jesús es el Señor, y que si creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, tenemos que confesarlo y tenemos que creerlo verdaderamente. Y confesar, una vez te lo compartió Guido, confesar a Jesús como Señor no es decir Él es mi Señor y yo le canto, sino que realmente mi vida yo la rindo a Él.
O sea, cuando alguien tiene un Señor, le obedece a ese Señor. Y esa es la condición de nosotros por la fe ahora en Jesús. O sea, nosotros ahora rendimos nuestra vida a Cristo. Creemos que Él nos perdonó, que nosotros no nos merecíamos ser perdonados, pero ahora como Él lo hizo, nosotros le debemos a Él. ¿Qué le debemos nosotros? La vida. Por eso dice que compró en nuestra vida a precio de sangre. Él las compró. Realmente nosotros pasamos de estar en la mano de Satanás, que éramos de ese Señor, porque éramos pertenencia de Él por cuanto hacíamos las obras de Él. Ahora cuando Cristo nos recibe, ¿no? Para Él, nosotros ahora pasamos a ser del otro bando. Amén. Bien. Pero bueno, a nosotros Dios no nos derrama su ira, ¿sí? Nosotros lo que sufrimos, el evangelio, el cristiano, es la disciplina de Dios. Y eso habla la palabra. La disciplina no es la ira. Ahora, Dios no nos deja a nosotros sin disciplina. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 12, del 6 al 11. Del 6 al 11. ¿Si alguien lo tiene? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. ¿Por qué? Porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestro Padre terrenal que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquello, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ajá. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas para rezar. Hasta ahí, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿Dios disciplina? Sí, que Dios disciplina. ¡Amén! ¿No es muy agradable? No. ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie. Pero Dios nos disciplina si somos, ¿qué? Sus hijos. Dice que a quien Dios no disciplina, no es hijo. ¿No? Entonces dice, con gozo tenemos que recibir la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque si Dios no nos disciplinara, entonces es porque no seríamos sus hijos. Y ahí tendríamos que preocuparnos si tenemos su espíritu entonces o no. ¿No? Porque también dice la palabra, hay muchos en la iglesia y que no tienen el espíritu. Cuando tenemos el espíritu, se tienen que manifestar estas cosas, ¿no? En nuestra vida. ¿Y nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a cometer pecados? Sí. ¿Pero qué tenemos? Abogado para con el Padre. Nos humillamos, Dios nos perdona. Si estamos cerrados, ¿qué hace el Señor? Nos corrige, ¿no? Y Dios trata con nosotros. ¿Para qué? Para enderezarnos. ¿Para qué decía? Para alcanzar, ¿qué? La santificación, ¿no? Y la santificación es consagrarnos más para el Señor. O sea, santidad significa eso. Es como que nosotros nos vamos consagrando, como que nos vamos acercando más al Señor. Y para acercarnos más al Señor, a nosotros tiene que haber más santidad. O sea, más justicia, más bondad. Tienen que haber más cosas buenas. Entonces, para que eso pueda salir de nosotros, Dios tiene que tratar con nosotros, ¿no? Y también vamos a ver en 1 Corintios 11, 31 y 32. Mientras, si querés, puedes poner disciplina, significado. Poné, para que acá lo anote.
Disciplina, instrucción, corrección, castigo, con el fin de llevar a un aprendizaje. Primera de Corintios 11, 31, 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces acá vemos que hay un juicio también que Dios hace a nosotros. Pero dice que la forma en que Dios nos castiga es para que no seamos condenados con el mundo. La forma en que Dios nos castiga es para disciplinarnos. La forma en que Dios nos castiga es para enderezarnos. Es como que vos te estás yendo para allá y el Señor tiene que permitir que algo te pase, tiene que hacer alguna situación en tu vida para volverte ¿a dónde? A donde Él está llevándote. Si vos te estás desviando, ¿no? El Señor, como vos sos su hijo y vos le estás sirviendo a Él y Él te compró un precio muy grande y te ama tanto que te sacó de un lugar tan malo en el que estabas y no quiere que te vuelvas a ir por ese camino, ¿qué va a hacer? Te va a tener que corregir, ¿no? Pero esa corrección a nosotros nos va a acercar a Él. Ese es el fin por el cual Dios lo hace, ¿ok? Y también vemos el significado de juicio, que es el proceso por el cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta y reparte en consecuencia su destino. ¿Bien? Es el proceso, el juicio sería el proceso por el cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta y reparte en consecuencia su destino. Hay una palabra, y la vamos a leer para tener siempre base bíblica de donde nos basamos en lo que decimos. Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro, creo que es esta, 4:16. Ahí está, sí. 4:16, 17, 18 y 19. ¿Quién lo puede leer? Primera de Pedro 4:16 a 19. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sigo? Sí. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. Entonces vemos que dice que si alguno padece, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, ¿no? O sea, por eso quería el significado de juicio, ¿no? El juicio está puesto para algo, el juicio está para... Dios pide cuentas, ¿no? El juicio es para separar lo que está bien de lo que está mal. Es necesario el juicio. Por eso vimos que la palabra de Dios dice que Dios nos juzga de una forma para que no seamos condenados con el mundo, que Dios empieza el juicio por la casa de Dios primero. ¿Por qué? Para que no seamos condenados con el mundo, ¿no? Dios tiene un trato con nosotros, pero no significa que Dios no va a hacer nada por lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros hacemos como queremos y Dios no va a hacer nada. No, no es verdad, no es bíblico. Nosotros necesitamos pasar por eso, ¿para qué? Para ser purificados, para ser perfeccionados, para ser
acercados cada vez más al Señor. Y si estando haciendo las cosas bien, padecemos, ¿no? Dice que no tengamos vergüenza por ello. Si estamos haciendo bien y estamos padeciendo por causa de hacer bien, glorifiquemos a Dios, porque es necesario, porque todas esas cosas a nosotros nos van a ayudar. ¿A qué? A lo mismo que decimos siempre, a ser más limpios, a ser más humildes, a ser más sumisos a Dios, ¿no? A humillarnos más. Entonces, si nos ocurre alguna situación y nosotros estamos caminando bien, gloria a Dios, ¿no? Más arriba decía, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ahí te está diciendo, no padezcas por hacer lo que está mal, porque vas a padecer, vamos a padecer igual, pero padezcamos por hacerlo bien. Dios no quiere tener que estar a nosotros corrigiéndonos mal por estar haciendo lo que está mal, porque nosotros, conociendo el Evangelio, no tenemos que estar haciendo mal. Nosotros, si padecemos, deberíamos estar padeciendo injustamente. ¿Como quién? Como Jesús. ¿Y eso qué nos hace a nosotros? Nos acerca más a Dios. Eso nos hace más parecidos a Él. Entonces, ¿qué nos hace? Es como, hace que glorifiquemos más al Señor, que nuestra vida lleve más fruto, ¿no? Y por más que la gente piense que es una vergüenza, por ahí se dice, no se avergüence. Que piensan, mirá que cómo sufre, mirá todo lo que le hacen. No importa, porque estás caminando en la voluntad de Dios, si no, no te pasaría. Por eso dice que es necesario, esas cosas nos tienen que suceder, tenemos que pasar esas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario limpiarnos para parecernos cada vez más al Señor. ¿No es agradable muchas veces? No es agradable. ¿A la carne? No nos gusta. Nadie va a decir, ay, qué alegría, me encanta cuando me traicionan. Sabemos que no nos gusta, a nadie le gusta. Y la palabra no dice que nos va a gustar. Lo que dice es que por la fe nosotros nos gocemos. Si nos traicionan me duele, lloro, pero le doy gloria a Dios. Le digo, gracias Señor, porque así te hicieron a vos, Señor. Como me están haciendo a mí, Señor. ¿No? Y aprender a cambiar ese corazón duro y transformarlo en un corazón cada vez más blando para Él. Entonces, bueno, veíamos esto, que Dios no nos derrama su ira a nosotros pasamos disciplina. Entonces, ¿para quién es la ira? Para todo aquel que comete pecado. ¿Ok? ¿Cuándo será derramada la ira sobre la tierra? Vimos un poco en el Antiguo Testamento y también en Apocalipsis 6, del 14 al 17, después léalo en su casa. Habla también de tiempo de la ira. Apocalipsis 6, 14 al 17. Que como hablábamos, va a haber un tiempo donde la ira de Dios va a caer sobre toda la tierra. ¿Todos vamos a sufrir la ira de Dios? No. Aquellos que estamos guardados en Jesús, no vamos a sufrir la ira de Dios. No que no vamos a padecer, la palabra no dice que no vamos a padecer, al contrario, nos dice vamos a padecer sufrimientos, persecuciones, rechazo, mentira, bueno, un montón de situaciones que van a acontecer en el mundo, las vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque es necesario. Pero no vamos a sufrir la ira de Dios, que la ira de Dios es... Nadie quiere estar de pie. La palabra misma dice, ¿quién puede estar en pie cuando la ira de Dios se derrame? Gracias al Señor Jesús que nos libró de eso, que nos libró por su sangre, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por el amor que tuvo por cada uno de nosotros, que estuvo dispuesto a sufrir lo que Él sufrió, porque realmente nosotros vimos con Guido una película que el caso de Cristo, si alguno la quiere ver, que el hombre hace una investigación sobre la crucifixión de Jesús, pero porque él era ateo y quería descalificar totalmente la veracidad. Porque su mujer era cristiana y él quería abrirle los ojos. Claro, y que quería abrir los ojos, ¿no? Cuando el ciego, sabemos que era él. Bueno, véanla, está buenísima. Pero es una investigación real. El hombre tiene un montón de libros, realmente era un periodista de investigación y hizo una investigación tremenda. Y bueno, todo lo que sufrió Jesús,
científicamente, o sea, todo es una cosa impresionante. Pero Él lo hizo porque dijo que sea derramado en mí la ira y no en nosotros. O sea, Dios nos libró de una ira que va a venir sobre la humanidad. Y la gente que está allá afuera, que está sin Cristo, la ira de Dios está sobre ellos por causa del pecado. Pero también Dios quiere alcanzarlos con la misericordia. Por eso hizo lo que hizo. Era la única manera en que Dios podía seguir siendo justo y al mismo tiempo mostrar su amor. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no podía dejar de ser justo. Él no es injusto y nunca lo va a hacer. Él no es como nosotros, que somos injustos, que a veces sí, a veces no. Él es justo 100%. Pero para que Él pudiera hacer esto por nosotros, tuvo que entregar lo más valioso que Él tuvo. Y fue su Hijo. Y lo dio todo por nosotros. Entonces, nosotros, entendiendo esto, valoramos lo que Dios hizo por nosotros. Valoramos que no es que, ay, Dios me regaló la salvación. No, no. Hay un precio y un costo grande. Por eso Jesús dijo que cuando uno encuentra el reino de los cielos, como esa mujer que perdió un diamante, ¿no? Muy importante, pero en comparación con el reino de los cielos, es mayor haber encontrado a Cristo. Haber encontrado a Cristo cuando te es quitado el velo de los ojos y te das cuenta de donde Dios te sacó y quién es Dios y lo que Dios hizo por vos y lo que Dios hace por vos, vale más que cualquier cosa en este mundo. Amén. Entonces, los que estemos en Jesús no vamos a sufrir la ira de Dios. Y vemos en Colosenses 1, 19 al 23 que hay una condición para que nosotros no suframos la ira de Dios. Y dice 19 al 23: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, hablando de Jesús, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice el 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces acá dice que Dios nos reconcilió, que hay una manera en que nosotros somos guardados de la ira y que permaneciendo en el Señor, pero dice si en verdad permanecemos fundados, dice, ¿no? Fundados significa que vos estés, pero firme y mirando hacia adelante, firmes en la fe, sin moverme de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Jesús. Jesús, tu esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza que nosotros tenemos cada día. No es que yo creí un día en Jesús y ya fue. Y después voy a la iglesia. No, Él es nuestra esperanza todos los días. Yo todos los días me levanto y hay algo que me sucede y hay algo que estoy quizás andando mal. Él es mi esperanza. Yo vuelvo a Él. Yo todos los días voy a Él. Porque yo lo necesito. Porque si yo no estoy en Él, soy un desastre. Pecamos sin Cristo. No podemos. Porque dice, apartado de mí nada podés hacer. Y no está diciendo apartado de la iglesia. La iglesia es parte. Vos congregás porque sos parte del cuerpo, ¿no? Hay una canción que habla Chávez que dice, sos de la iglesia pentecostal, gloria a Dios. Sos de la iglesia bautista, gloria a Dios. Pero asegúrate de ser del cuerpo de Cristo. De estar en el cuerpo. Yo soy parte del cuerpo. Yo soy un rompecabezas, como decir, yo estoy metida. Entonces yo voy a congregar. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida. Yo lo necesito. No es que yo vengo a congregar porque lo tengo que hacer. Yo todos los días en mi casa, cada día en mi relación con Dios, estoy permaneciendo en Jesús. Entonces parte de mi vida cristiana es estar con mi familia de la fe. Es congregar, es servir a Dios, es dar a Dios, es en gratitud, es hacer algo para Dios.
es lo que yo pueda lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy parte, estoy en parte con Él. Tengo parte con Él, ¿no? Y cuando nosotros tomamos esa cena del Señor, por eso leíamos el anterior que decía que nos fijáramos cómo estábamos. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. ¿Por qué? Porque estamos tomando la sangre de Jesús, estamos comiendo el cuerpo, es una representación, pero vos conscientemente estás diciendo, ese sacrificio tendría que haber caído sobre mí, pero yo lo hago estando mal. Entonces, vos mismo es como que esa ira que fue derramada sobre Jesús no te está importando. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Te tiene que juzgar en la carne. Tiene que hacer que... Por eso dice, hay muchos debilitados, muchos enfermos y otros duermen. Duermen en el Evangelio significa muerto. ¿Por qué dice duermen? Porque el que muere en Cristo está vivo en realidad. Porque dice que nosotros no morimos, nosotros dormimos. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna, la ganamos en Cristo. Dice que algunos por causa de... Tiene que... El Señor. Y Dios no quiere actuar así con nosotros. No es la intención de Dios esa, pero Él lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si es como una manzana podrida. Se empieza a pudrir todo. Es como que se empieza a contagiar y contaminas un montón. Y Dios muchas veces tiene que obrar de esa manera, ¿no? Que no es lo que Dios quiere, ¿no? Que Él tenga que tratar con nosotros de una forma dura, llevarnos a esas situaciones de tener que estar enfermo, de tener que estar a punto de morir para uno arrepentirse, y quizás Dios te lleva igual. ¿Por qué? Porque hiciste algo que no tenías que hacer. Muy grave, porque es muy grave, no es cualquier cosa. La cena del Señor no es cualquier cosa, tenemos que tener conocimiento, por eso es muy importante el estudio bíblico. Pero nosotros entendemos, conocemos qué es lo que estamos haciendo. No solamente es capaz que sabemos, decimos, bueno, sí, es porque el Señor murió por mí, pero no entendemos todo el trasfondo, ¿no? De lo que realmente es y el peso que tiene en todo sentido. Entonces vamos a pensar 2 veces, no que no vamos a participar, pero vamos a pensar 2 veces antes de participar mal, y vamos a ponernos a cuenta, qué es lo que Dios quiere. Ponete a cuenta primero, así yo no te tengo que juzgar. Si vos te pones a cuenta, no tengo que juzgarte. Si vos ya el conocimiento lo tenés de la palabra, de lo que está bien y lo que está mal. Si estás mal con tu hermano y tenés rencor en tu corazón, andá, soltá ese rencor y pedirle perdón, ¿no? Y así viceversa, son las cosas que el Señor quiere que verdaderamente hagamos y vivamos como debemos vivir el Evangelio. Y después está 1 de Tesalonicenses 9 y 10, ese no sé si lo compartí, creo que no. Creo que era el versículo 1, 9 y 10, a ver. Sí. 9, 9 y 10. Sí. 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, bueno, ahí estaba mandando una carta, Pablo, ¿no? Le estaba diciendo la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Estaba maravillado, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A eso iba el pasaje. ¿Cómo sabemos que nos libra de la ira venidera? Lo dice 1 Tesalonicenses 1, en el versículo 10. Hay muchos más pasajes que lo dicen, pero ahí tenemos uno, fundamento. Por eso se llama los fundamentos, los principios fundamentales del Evangelio. Fundamento, yo tengo de dónde agarrarme. ¿De dónde digo esto? Lo saqué de la palabra. ¿Dónde está? Acá. Tenemos en la palabra que Dios nos muestra y nos dice, ¿no? De dónde sacamos todo lo que creemos. Que el fundamento nuestro es la palabra, la mayor autoridad que tenemos, o sea, la mayor autoridad que hay, ¿no? Entonces Jesús pagó el precio de su sangre y lo sufrió en su propia carne. Jesús sufrió en su propia carne la ira que Dios va a derramar
y que está sobre todo pecador. Por lo que habíamos visto cuando comenzó, que decía en Romanos, ¿por qué se revela la ira de Dios? Por la injusticia, por esto, por la impiedad, porque dejaron a Dios, porque sirvieron a otro, y vemos que el mundo, ¿cómo está? Así. Es decir, que el mundo está bajo la ira de Dios, pero la iglesia está para manifestar la gracia. Todo aquel que llega, dice Jesús, aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. Muchos no saben o no conocen esta gracia porque no se la mostramos. Pero si nosotros lo predicamos, la gente puede escuchar esto, puede recibir esto de parte de Dios y el perdón y la misericordia, por más pecado que tengan. Amén. En el versículo de Lucas 22:42, Jesús le dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos que Jesús no le fue fácil ir a la cruz. Él estaba en un cuerpo de carne y él sabía lo que iba a sufrir. Y oraba, dice que oraba intensamente. Y era tan fuerte su oración y su sufrimiento que él estaba, porque sabía lo que le venía, porque él sabía que su padre tenía que derramar toda la vida sobre él. En su poder tenía que luchar contra su propia mente carnal, porque estaba en la carne, pero él estaba también con el espíritu y buscaba constantemente del Señor para fortalecerse en fe, ¿no? Fortalecerse en él, y decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Y ahí vemos a Jesús también como alguien que estaba débil, ¿no? Le costó. A veces algunos piensan: ay, Jesús fue a la cruz. No, le costó, así como a nosotros muchas veces nos cuesta. A veces nos cuesta levantarnos, orar, ¿no? Hacer ese sacrificio de estar ahí arrodillado. Y no hay nada en comparación con lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Y decimos: ay, no, pero yo no lo voy a hacer porque es un sacrificio. Nosotros hacemos sacrificios, pero ¿de qué? De gratitud. Ese es el sacrificio que Dios quiere que hagamos. No de la boca para afuera, un sacrificio de un corazón contristo y humillado, que le cuesta y lo hace porque le cuesta, porque sabe que a su Señor le costó. Entonces, si a Él le costó, yo también voy a tratar de dar lo mejor que pueda. Y vamos en aumento en esto, ¿no? Y vemos que a Él le costó. Después en Tito 2, del 11 al 15, ahí hablamos de la gracia. Tito 2, del 11 al 15, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y le dice Pablo: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque esta es la palabra que tiene autoridad. La gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, pero enseñándonos que sigamos viviendo como estamos, no, que renunciemos a la impiedad. ¿La impiedad qué es? Hoy habíamos visto falta de compasión, la falta de piedad por el otro. ¿Y a qué más? Los deseos mundanos, ¿no? Eso que no me edifica. Lo mundano, sabemos lo que es lo mundano, no tenemos que ser tan... Cada uno sabe, Dios le habla a cada uno en su conciencia. Vivamos en este siglo sobria, el que no está, cuando está borracho, sabemos que se dice está sobrio. ¿Por qué? Está separado del alcohol. Sobria significa yo me alejo de las cosas del mundo que me arrastran a eso, que me llevan a los deseos del mundo, a las cosas del mundo y no me acercan a Dios. Eso significa sobria. Estoy sobrio, es como yo
todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no voy a elegir hacerlo. Nosotros tenemos una libertad en el Espíritu, pero esa libertad que nosotros tenemos, que nos da el Señor, es para que nosotros lo hagamos de corazón, con entendimiento, buscar las cosas del Espíritu. Entonces, no me conviene, no lo hago. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Señor y yo quiero estar cada día más cerca de Él. Y si yo sé que voy a hacer esto y me va a alejar de Dios, ¿para qué lo voy a hacer? Si al final ¿cuál es mi meta? Mi meta es llegar a Cristo, a verlo cara a cara, a parecerme más a Él. Esa es la meta que tenemos todos como cristianos, parecernos más ¿a quién? A Jesús. Y no decir, no, Jesús Él es muy perfecto, ¿no? Nosotros tenemos que decir, yo quiero parecerme más a Él, más. En todo, no solo en la parte que nos gusta. Porque Él también cuando tuvo que confrontar, lo hizo y eso hizo que muchos lo odiaran. Pero cuando Él tenía que hacer misericordia, lo hacía. Cuando Él decía, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza, ¿qué pasaba? Tenía cansancio, pero Él decía, yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y donde está la necesidad, ahí voy a estar. Entonces, ser como Jesús en todos los aspectos. Cuando Jesús entró al templo, que hablaba ayer el pastor y sacó a los cambistas, era un celo. Él dijo, el celo por mi casa me consume, ¿no? Por la casa de mi Padre. Ese celo también tiene que estar en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es de Dios. El Señor, esas cosas están corrompiendo lo de Dios. Y Él no soportaba ver eso. Entonces por eso lo sacó de esa manera. Y se piensa que le gustó a los cambistas. No, lo odiaban porque decían, este no viene a sacar lo que estamos haciendo. ¿Quién es este? Le decían encima, ¿quién te dio autoridad a vos? ¿Por qué? Porque en realidad los que tenían la autoridad ahí no se la habían delegado a él, ¿no? Podemos ver ahí también un ejemplo de lo que es realmente cuando uno se pone en la voluntad de Dios. Muchas veces no es sujetarse a todo, porque si no está de acuerdo a lo que Dios marca, no lo podemos hacer. ¿Y eso qué va a generar muchas veces? Va a generar que muchos te odien. Entonces, si nos aman todos, no tiene que llamar la atención, ¿no? Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz, ¿no? Las ovejas de Él, pero hay muchos que no son ovejas y están, y van a estar, y siempre lo van a estar, ¿no? Y muchos que son fariseos y van a estar. El fariseo, en ese momento era fariseo, hoy es la misma actitud, pero no tiene nombre fariseo. Es la actitud que tenían esas personas, estando en el poder, estando en el lugar, ¿no? Siempre pasó, en todas las generaciones. ¿Por qué no va a pasar ahora? También pasa, también sucede. Entonces nosotros tenemos que estar cimentados, fundamentados ¿en quién? En Cristo. Yo quiero ser más como Jesús, quiero ser como Él, la voluntad del Padre quiero hacer, lo que Dios me diga que haga, eso voy a hacer, quiero vivir por fe. Ahora, cuando el Señor tenía que recibir la bofetada, ponía, ¿no? Pero cuando tenía que hablar, lo hacía también. Y vemos las dos posiciones del Señor. Una cuando le decía a ustedes, hipócrita. ¿Por qué se lo decía? Porque eran personas que ya tenían conocimiento, que se supone que deberían estar guiando al pueblo a Dios y los estaban apartando de Dios. Por eso le decía, ustedes lo están llevando cada vez más lejos de Dios. Si vos estás viendo que te están alejando de Dios a las personas, ¿qué vas a hacer? El amor por esas almas no va a hacer que vos tenés que hablar la verdad. Si no, no los amás, si no, que se pierdan todos, ¿no? Pero el Señor tiene ese amor también, esa justicia, esa verdad, esa misericordia para hacer misericordia. Como Él siempre estaba dispuesto, venían enfermos, y Él cansado y los recibía igual, a pesar de muchas cosas, ¿no? Y manifestaba, ¿por qué? Porque había una necesidad. Entonces, cuando hay una necesidad, tenemos que estar. Si queremos ser como Jesús, ese tiene que ser nuestra guía, digamos, ¿no? A eso tenemos que apuntar. Eso significa, cada vez tenemos que acercarnos más a parecernos a Él. Eso es lo que hace en nosotros la gracia. El hecho de que Dios nos haya perdonado todos nuestros pecados a nosotros nos liberta, nos hace libres. ¿Para qué? Para ahora poder hacerlo misericordia, para ahora poder amar y poder perdonar, porque antes no lo podíamos hacer porque éramos pecadores igual que ellos, ¿no? Pero ahora estamos desde otro lugar, entonces desde ese otro lugar podemos hacerlo. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros, tan hermoso y tan grande. Hay otros versículos, si quieren anotarlos,
Segunda de Corintios 6, 1 y 2. Ahí los puse de empezar. Romanos. Buenísimo. 6. Que habla un poco sobre la gracia del Señor. Bueno, en 2 Corintios 6, 1 y 2 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, ¿no? Después el versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, ¿no? Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían por amor, lo hacían porque no querían dar tropiezo a nadie. Entonces estaban dispuestos a padecer en la carne. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos dispuestos a sufrir si tenemos que sufrir. ¿Por qué? Por la causa. No decir: tengo que sufrir porque el Evangelio me dice que tengo que sufrir, sino que yo lo haga por amor. Que yo digo: prefiero antes de que pase algo peor sufrirlo yo. Prefiero, ¿no? Y que por más que digan y hablen de mí lo que quieran, por eso dice que hablen mal, lo que sea, pero yo quiero hacer lo recto delante de Dios. Que delante de Dios, Dios me diga: bien lo que estás haciendo, seguí adelante, yo estoy con vos, ¿no? Y aunque muchas veces nos vamos a ver en tribulación y nos vamos a ver solos, porque a Pablo es un ejemplo, por eso Dios lo escogió, por eso dijo: instrumento útil me es este. ¿Para qué? Para que él dé testimonio de lo que es, ¿no? Él estuvo solo, vamos a leer, los que les gusta leer la Biblia, leen, van a ver que hay muchos donde él dice: me dejaron solo, se fue se fue el otro, y el otro blasfemó contra Dios, y se ahí apostató y se desvió de la fe, y el otro está enseñando cualquier cosa. La pasó, pero él decía: yo firme, preso pero libre. Me llevaron preso justamente porque estaba haciendo la voluntad de Dios, muchas veces en contra de lo que dice tal o lo que dice el otro, y genera ¿qué? Persecución. Generalmente la persecución empieza dentro de lo que es el ministerio. Lo vivió Jesús, lo vivieron en el pueblo de Israel, los profetas, siempre fue así. Entonces, no vamos a librarnos. Si queremos estar bien, ahí tenemos que tener cuidado, porque muchas veces no podemos, ¿no? Me es necesario hacer la voluntad de Dios antes que la del hombre. ¿Por qué? Porque Cristo pagó un precio altísimo. No solo por mí, sino por las almas que están afuera. Y quizá hay muchas cosas que yo podría estar haciendo y no las estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? Por causa de que esto no tenés que hacer, no haga. Que vivía también, Jesús le quería que se calle, que no lo haga. Que sus discípulos tampoco, porque tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro. Sin embargo, la voluntad de mi Padre tengo que hacer. Porque hay muchas como ovejas sin pastor. Y dice: tenía compasión. No le importaba tanto tener un lugar, ¿no? Un lugar importante ahí, en reconocimiento, sino que se haga la voluntad del Padre, que esas personas conozcan que hay un reino de Dios, que hay misericordia para ellos, que hay perdón, que Dios quiere salvar, porque Dios dio su vida para salvarnos, y no solo a nosotros. Yo quisiera que esta enseñanza, después hay más para leer, pero bueno, léanlo después ustedes en sus casas, que esta enseñanza no sea solamente una enseñanza para oírla, sino que realmente nos haga un eco en nuestro corazón, de decir: estoy teniendo compasión realmente por las vidas, estoy pensando en el Evangelio de Cristo, estoy pensando en Jesús, me estoy interesando verdaderamente porque otros alcancen a conocer al Señor, esta salvación tan grande. Hay cosas que las estoy poniendo como prioridad y no lo son, porque ahí vamos viendo también que hay cosas que no son tan importantes. ¿Por qué? Porque hay una causa mayor, ¿no? Si esa causa mayor es el Evangelio, si esa causa mayor es una vida que se puede morir mañana, yo no lo sé. Y se está yendo sin Cristo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Así que vamos a ponernos de pie, hermanos. Les doy gracias a todos los que hoy fueron valientes y esforzados, como dice la palabra del Señor, y vinieron para escuchar la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra.